les bendiga, hermanos, y a todos aquellos que escuchan, que se conectan a este servicio, a este tiempo para estar en la presencia del Señor. Sean bienvenidos. Leamos en la palabra el Salmo 136, del 1 al 16 y del 23 al 26, titulado Alabanzas por la misericordia eterna de Jehová. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió al mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Señor, bendito seas, alabado seas tú, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que en estos tiempos hace volver nuestra mirada a ti, Señor. En estos tiempos que vemos tantas cosas, Señor, y escuchamos tantas cosas. Gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda que tú eres el Dios, que con sabiduría, que con poder, has hecho todas las cosas que existen, Señor. Has creado los cielos, la tierra y todas las cosas por tu misericordia. Gracias, Señor, porque ese Dios que ha creado las cosas con poder y con misericordia es el Dios que sostiene nuestra vida, Señor. Gracias porque ese Dios que pastoreó a Israel por el desierto y le defendió de sus enemigos y le extendió su mano en el tiempo de su aflicción y los consoló y los corrigió, ese, Señor, ese es el Dios que está por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios justo, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas, Señor, con tu palabra, que tu misericordia, Señor, es para siempre. Que nosotros, Señor, como dice la Escritura, no hemos sido consumidos, porque nunca, Señor, nunca han decaído tus misericordias, sino que por el contrario, tú las renuevas cada día, Señor. Cada día tus misericordias nos alcanzan, nos sostienen, nos animan, nos confortan, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando agobiados por las circunstancias, agobiados por la multitud de cosas que escuchamos. Nuestra fe mengua, Señor, cuando decaemos, Señor, en nuestra fe y flaquea, Señor, nuestra fuerza. Perdónanos, Señor. Pero tenemos la confianza de que podemos venir a ti, Señor, y alabarte y glorificarte y ser confortados en ti y ser animados en ti, Señor, y ser afirmados por tu palabra, Señor.
Gracias por ser nuestro refugio, gracias por ser nuestra esperanza, Señor. Que nuestra boca siempre sea abierta para alabarte, Señor. Que nuestra boca siempre sea abierta para manifestar, Señor, tus maravillas. Para manifestar, Señor, que tú, nuestro Dios, eres nuestro socorro, Señor. Eres nuestra esperanza, eres nuestra justicia, eres nuestra verdad, Señor. Eres nuestro consuelo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus misericordias que nunca dejan de ser, que siempre a tus hijos nos alcanzan y que siempre prodigas a tu creación, Señor. Concédenos en tu gracia, Señor, que ahora que vamos a escuchar tu palabra, Señor, podamos ser fortalecidas en ella, podamos ser, Padre Celestial, ministrados por ella, Señor, y podamos seguir alabándote y seguir glorificando tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, amados. Dios les bendiga, los extraño muchísimo. Damos gracias a Dios por este tiempo que podemos alabarlo, que podemos estar ahorita resguardados en casa. Seguimos confiando, creyendo en la buena y la perfecta obra del Señor. Y que pronto en esa voluntad nos reuniremos. Mientras tanto, no perdamos la perspectiva y las miradas puestas en Jesús. Amén. Vamos a buscar en el libro de Isaías en el capítulo 12. Y su palabra dice: En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre. Haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén, así es, amado Padre. Cantaremos, clamaremos, testificaremos, Señor, de tu nombre, de tu poder, de tu magnificencia, de tu salvación. Y aquí estamos, Señor, adorándote, buscando tu rostro. Cantaremos desde lo más profundo de nuestro corazón, porque tú eres nuestra fortaleza y eres nuestra salvación. No hay nadie como tú, Señor. Cierra tus ojos, alábale, cántale, que el Espíritu Santo te ministre. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida
razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. De tu amor rendiré mi corazón ante ti. Dile, cántale. Tú serás, Señor, mi pasión, eres mi pasión, Jesús. Mis pasos se guiarán por tu voz. Eres mi Jesús, eres mi Rey. Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Con todas nuestras fuerzas, Señor, con la gratitud del alma, Señor, gracias. Tu amor, rendiré mi corazón ante ti, solo ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré de tu amor, Jesús. Rindo mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi alma, Señor. Tú eres, Señor, y serás por siempre mi pasión, mi primer amor. Mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Así es, Señor. Alcanza nuestro corazón en ti, Señor. Se goza nuestro corazón en tu presencia, amado Rey. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos y por siempre, Señor, nuestro Rey. Sí, Señor. Aleluya. Oh, Señor, te damos gracias. Gloria y gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero.
gracias. Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro culto online, cada uno en nuestros hogares, pero juntos como un solo cuerpo, alabando, glorificando al Señor. Gracias por ese tiempo especial donde pudimos disfrutar de la alabanza. Y ahora, vengamos a la palabra. Vamos juntos a disfrutar, a entender, a leer y a ver qué es lo que Dios hoy quiere hablarnos. Hoy el Señor quiere hablarte a tu corazón, a mi corazón y a todo aquel que nos escucha en este momento. Para ello vamos a estar leyendo y compartiendo la palabra hoy en Lucas desde el capítulo 8. Y vamos a leer los primeros versículos de Lucas capítulo 8. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de las que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Iniciando este capítulo 8 podemos ver cosas bien interesantes, aspectos muy importantes en la palabra. Primero, vemos que Jesús en este viaje hacia Galilea, probablemente uno de sus segundos viajes a esta ciudad, pero a diferencia de quizás de otros viajes, va acompañado en este momento de los 12 discípulos, como acabamos de leer en su palabra. Dice que Jesús iba acompañado de los 12 discípulos, ¿ok? Y que algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos, ¿ok? Como el caso de María, ¿verdad? Magdalena. Está Juana, quien es esposa de una persona muy cercana al rey Herodes, ¿ok? De alto cargo. También se encontraba ahí y Susana, ¿no? Interesante ver cómo estas mujeres se acercan a escuchar la palabra de un maestro, de un rabino, de nuestro Señor, de Cristo. En esa época era muy difícil ver que alguien pudiera tener ese amor, ese cuidado, quisiera enseñarle a las mujeres, porque quizás pues por cuestiones culturales y de otras índoles eran menospreciadas allí. Sin embargo, vemos cómo nuestro maestro, cómo Jesús valora a la mujer, valora al hombre también, pero en este caso vemos el especial énfasis de cómo valoras a las mujeres. Nosotros vemos a lo largo del Evangelio que muchos de los enemigos, o prácticamente la mayoría de aquellos que eran enemigos de Jesús, eran hombres. Prácticamente nunca conseguimos dentro de la palabra una mujer que fuese enemiga del Señor. Sin embargo, Jesús le da un trato especial, ¿verdad? Y ellas por agradecimiento se acercan, lo acompañan, escuchan de su palabra. Vemos en estos 3 primeros pasajes que estamos leyendo, 1, 2 y 3 de Lucas 8, que está María, ¿verdad? Que es Magdalena, Juana y está Susana. Interesante saber, ¿verdad?, cómo Lucas, creo que en el capítulo, más adelante, en el capítulo 24 por allí, el momento en que se relata la resurrección del Señor Jesucristo, ¿quiénes son los primeros que ven acuden a ver? Justamente de estas 3 mujeres que se mencionan, ¿ok? De María, se menciona a Juana y se menciona a Susana. María y Juana, junto con su madre, son de las primeras que se enteran de que la tumba está vacía. Qué hermoso, Señor. Qué hermoso que tú no menosprecias a nadie. Qué hermoso cuando tú sanas a alguien y ese alguien te sigue por agradecimiento. Qué hermoso cuando tú nos has restaurado a cada uno de nosotros y nosotros te seguimos a ti. Bendita sea tu palabra, Señor. Por eso a ti te alabamos, a ti te glorificamos, a ti te exaltamos. Vamos a continuar ahora con Lucas, ¿ok? Desde el verso 4 en adelante. Ahora vamos a entrar dentro de la parábola del sembrador. Una parábola muy bonita,
muy teológica, muy profunda. Vamos a compartirla y veamos lo que el Señor hoy nos habla en su parábola. Nos dice en la parábola del sembrador, en su palabra así, desde el verso 4 leemos en Lucas 8. Dice: juntamente una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó Bien, ahora, amados, vamos a continuar en Lucas 8, pero ahora del verso 4 en adelante, y veamos la parábola del sembrador. La palabra dice así, desde el versículo 4: juntamente una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, y les dijo, o sea, Jesús les habla por parábola: el sembrador salió a sembrar sus semillas, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decían a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego vienen el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y el tiempo de la prueba se aparta. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oído y dan fruto con perseverancia. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Bien, vemos esta hermosa palabra del sembrador. Acá nosotros vemos cómo ninguno de ellos podía entender el significado espiritual de esta parábola hasta que Jesús, en el versículo 11, leámoslo nuevamente esta parábola y veamos lo interesante que está en Lucas 8:11. ¿A qué se refiere la parábola? En el versículo 11 nos dice, ¿verdad? Nos dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Hermoso. Yo creo que esta parábola, en vez de llamarse la parábola del sembrador, debería llamarse la parábola de las tierras, mi percepción, ¿no? Porque realmente cuando empezamos a leer y profundizar en esta parábola y la leemos, vemos que el problema no es la semilla se regó en los 4 lugares, la semilla fue esparcida en 4 lugares. El problema fue la tierra sobre la cual cayó la semilla. Cuando en esta parábola los discípulos les preguntan a Jesús, ¿verdad?, que se las interprete, interesante ver allí
donde él habla de los misterios. Y los misterios de Dios no es algo que nosotros quizás no podamos entender. El misterio de Dios lo que significa es que solamente el Espíritu Santo es el que revela los misterios de Dios. Por eso es que Jesús les explica la parábola y dice: a ellos les hablo por parábolas y a ustedes les revelo por los misterios de Dios. Y vemos entonces que acá, en este versículo 11, es un versículo clave, un versículo importantísimo para poder entender esta parábola. Vamos a volver a leer el versículo 11 y dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Hermoso, Señor, porque tu palabra es esa semilla sobre la cual nosotros debemos escoger el terreno donde debemos sembrar. ¿Ok? Nosotros vemos, ¿verdad?, que las semillas donde se lanzó sobre las piedras son los que habrán oído, reciben las palabras con gozo, pero estos no tienen raíces. Ellos creen por algún tiempo y eso se les olvida. Hay otro tipo de terreno, ¿verdad?, donde existen espinos. Estos son los que oyen, pero oyendo son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Este suelo, ¿verdad?, representa un terreno fértil para la palabra, pero el suelo era demasiado fértil, ya que tenían todo tipo de cosas que ahogaron la palabra de Dios. Es decir, crecieron los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Esos son los tres primeros terrenos que vemos, que de una u otra manera la palabra de Dios realmente nunca viene vacía, ¿verdad? Y lo vemos en esta parábola. Pero qué hermoso es ver que ese tipo de terreno, y hoy es día de ver ese tipo de tierra que somos nosotros, porque su palabra es su palabra, y Él nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la semilla. Ahora, de cada uno de nosotros, amados, depende que esa semilla, que ese valor que Cristo hizo, que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, lo podamos valorizar. De ti, de mí depende ese terreno. ¿Tenemos un terreno, realmente una tierra fértil? Si no, debemos revisarnos, debemos trabajar, debemos estar de la mano del Señor y decirle: Señor, hoy quiero ser una tierra fértil. Hoy quiero, Padre, que esa semilla que tú vas a sembrar en mí, que tú siembras en nosotros, que es tu palabra, queremos que dé fruto en nosotros. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que este suelo representa lo que recibieron la palabra y dieron fruto en su suelo y la proporción generosa. Dar fruto con perseverancia, obviamente este es el resultado deseado. Todo agricultor, todo predicador, ¿verdad?, cree, ¿verdad?, y espera tener un fruto. Por eso hoy nosotros tenemos que ver qué buena tierra somos. Queremos que la palabra del Señor dé fruto. Nosotros necesitamos ser un terreno fértil. Por eso hoy yo te invito en esta parábola, la parábola del sembrador, donde vemos que el Señor nos revela que la semilla, Él mismo nos lo dice en el versículo 11, su palabra. Él nos muestra hoy que hay 4 tipos de terrenos sobre los cuales se esparce la semilla, sobre el cual se esparce la palabra de Dios. Hoy yo te invito a que nos revisemos cada uno de nosotros y veamos qué tipo de suelo soy. ¿Cómo preparo yo mi corazón? ¿Estoy siendo un suelo adecuado? Esta parábola nos invita a la acción, por lo que vamos a recibir la palabra de Dios completa, plena. Yo te invito a que prepares tu corazón. Prepara tu mente, prepara tu alma, prepara tu espíritu y di: Señor, esparce tu semilla sobre nosotros. Esparce tu palabra, palabra viva, palabra eficaz, Señor. Nosotros hoy, entendiendo y conociendo un poco más de tu palabra, de esta parábola que tú dejas, Señor, aprendemos entonces que debemos de esos 4 terrenos prepararnos y ser
una tierra fértil para que tu palabra, para que tu semilla, Señor, que esparce sobre cada uno de nosotros, forme parte de ese ADN, forme parte de nuestra estructura, forme parte de nuestra mente, Señor. Por eso hoy abrimos nuestros corazones para decirte, Señor, somos tierra fértil. Queremos tener más abono, queremos prepararnos, queremos que sea tu palabra impactando y esparciendo sobre nosotros, Señor. Porque también queremos ser como el agricultor, como el predicador, salir también y de esa buena semilla que tú coloques en nosotros, también reproducirla en otros, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Te amamos, te exaltamos, Señor. Ahora vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 18 en Lucas 8. Dice, nada oculto que haya de ser manifestado. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todos los que tiene se les dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se les quitará. Bueno, vemos en este pasaje hermoso, que sigue Lucas relatándonos acá, que nada que encienda una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama. Amada hermana, amado hermano, a cada uno de los que tengan la oportunidad de escuchar esta palabra del Señor, si usted ha recibido a Cristo, usted es portador de luz. Usted está llamado a hacer luz en medio de su casa, en medio de su hogar, en medio de su trabajo, en donde usted se pare. ¿Por qué taparnos? No tenemos que taparnos. Nosotros somos la luz porque Cristo se refleja en nosotros. Él es la luz del mundo, pero a través de nosotros su luz es reflejada a otro. Por eso el Señor acá nos dice, ¿verdad?, en su palabra, que nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean luz. Vamos, resplandece, sonríe, vive gozoso, vive gozosa, no importa las circunstancias que estemos atravesando. Cristo está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra ti? Vamos a colocarnos, como dice el Señor, vamos a exhibirnos, pero no exhibirnos en la manera de sobreponernos a los demás, no, sino a dar testimonio a través de nuestras vidas, a través de la manera en que somos cada uno de nosotros. Ese testimonio es la luz de Cristo reflejado en nosotros, que cuando te vean a ti, que cuando me vean a mí, digan, hay algo distinto en ellos, hay algo distinto en los que están en Casa Iglesia, los que están en Niepla, Macaracuaya, hay algo distinto en ellos. ¿Qué es lo distinto? Que Cristo está en nosotros, que Cristo vive en nosotros, que su luz es la que queremos irradiar. Queremos, Señor, ser esos candeleros. Ayúdanos hoy, más que nunca, Padre, porque cada día te necesitamos más que ayer y mañana más que hoy, porque esa es la relación contigo. De ti dependemos, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que seas tú en medio de nosotros. Entonces hoy yo te invito, ¿ok? Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido, de salir a la luz. Si ya tienes a Cristo, eres de Él. Nada te va a separar, ni principado, ni potestades, nada. Mantengamos hoy esa relación con el Padre. No importa que en este momento físicamente no nos podamos reunir, pero hacemos culto como estamos en este momento, unidos a través de su Espíritu Santo, porque Él está en medio de nosotros. Y donde hay dos o más como estamos reunidos ahorita, Él está en medio
de nosotros. Mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Así es. Si el Señor está contigo, Él bendice, Él abre puertas, Él es que marca la ruta. Oremos. Estemos siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en cada decisión que tengamos que tomar. Por más sencilla, por más obvia, por más compleja que ella sea, descansemos en Él. Sea su Espíritu Santo guiándonos a cada uno de nosotros en cada decisión que tengamos. Y así el Señor nos dice, mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Queremos ser esa luz, queremos ser embajadores tuyos, embajadores plenipotenciarios, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que podamos pararnos, que podamos impactar. Por eso te pedimos, seas tú en medio de nosotros guiándonos, Señor. Continuamos en Lucas 8, ahora vamos a leer desde el versículo 19 al versículo 22. Y la palabra del Señor dice así. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¡Wow! Hermoso pasaje acá. Acá vemos cómo su madre, la madre de Jesús y sus hermanos, vinieron a él, pero era imposible llegar a donde él estaba por causa de la multitud que se encontraba. Y yo creo que probablemente Jesús muchas veces usó la barca como un púlpito, eso que hoy en día conocemos como un púlpito. Yo creo que la barca para Jesús era un púlpito. Desde ahí él hablaba a grandes multitudes. ¿Y cuál es el problema? Que gritemos a los cuatro vientos cuando tenga una persona y tenga que hablarle. No temamos, sea un grupo pequeño, sea una multitud. Dios está contigo, Dios está conmigo. Él nos guía, Él nos da su palabra. Nosotros vemos acá entonces que debido a la multitud, pues era difícil el acceso a Jesús en ese momento, pero ahí se encontraba su madre y sus hermanos, ¿no? Y como vemos acá, alguien se acerca, ¿verdad? Y se le avisó, alguien se acercó y le dijo, mira Jesús, tus madres y tus hermanos están fuera y quieren verte. Claro, lo más lógico sería razonar de que debería salir, correr a donde estaba su madre, está sus hermanos, abrazarlos y regresar nuevamente. Pero Jesús da una lección impactante acá. Y no es porque menosprecia a su madre, porque es su madre, no menosprecia a sus hermanos, son sus hermanos. Sino nos muestra y nos deja una enseñanza central que debe prevalecer, que debe marcar nuestras vidas y que debemos siempre prestarle atención. Jesús les dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¡Wow! 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 Cuando yo leo este pasaje, humanamente digo, ¡wow! ¿Qué hace usted, mi hermana, mi hermano, si usted tiene una tarima en la cota 1000 y eso está a reventar de personas, donde usted está hablando, predicando, dando un mensaje y se acerca alguien a decirle, mira, por allá está tu mamá y está tus hermanos? ¿Qué clase de ejemplo nos deja el Señor? El Señor dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen mi palabra. Por lo tanto, acá Jesús nos muestra que para nosotros ser portadores de ese nombre cristiano, ser portador de su palabra, ser portador de cada cosa que Él nos ha dejado, nosotros para poder ser, ¿verdad?, parte de Jesús, Él acá nos lo dice, claro, dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quieres ser hermano de Jesús? ¿Quieres ser parte de la familia? ¿Quieres ser parte del cuerpo de Jesús? Que nos unimos a lo largo, a lo ancho del mundo para predicar su palabra. Hay que oírla y hay que hacerla. Esos
son los verdaderos hermanos de Jesús. No aquel que dice yo soy cristiano porque quizás me conozca la Biblia. Aquel que diga yo soy cristiano porque he hecho cantidades de estudios. No es el cristiano solo por eso. Jesús es claro en su palabra y en este impactante versículo dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra. Hoy es un tiempo en que cada uno de nosotros nos encontramos por la situación de la pandemia mundial resguardados en nuestros hogares. Pero es un tiempo donde debemos también revisarnos y es un tiempo de decir: yo quiero, Jesús, oír y hacer tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a prevalecer, a estar allí, Señor, junto contigo, Padre. Ayúdanos, Señor. Y hoy vamos a concluir desde el versículo 22 al verso 25. Con eso vamos a cerrar el día de hoy. Vamos a ver y leer en la palabra cómo Jesús calma la tempestad. ¿Ok? Veamos en su palabra, ¿ok? Y dice así, desde el verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¡Wow! Bueno, hermoso pasaje donde tenemos varios aspectos que podemos resaltar. Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas. Esto a menudo se piensa, ¿verdad?, que quizás sea el segundo viaje que él emprendía. Pero vemos acá a Jesús en estos pequeños versículos que acabamos de leer, desde el verso 22 al verso 25. Cuando Jesús calma la tempestad, vemos dos aspectos, como es Jesús humano y el aspecto divino. Vemos a Jesús hombre y Dios. Vemos a Jesús como hombre porque viene cansado. Su cuerpo físicamente requería dormir. Y él iba dormido, iba en la popa, iba al comienzo, ahí al inicio de la barca. Es un aspecto humano de Jesús, porque Jesús era humano, como lo eres tú y como lo soy yo. Pero él también era Dios. Y eso lo vemos al final del pasaje cuando él calma a la tempestad. Y vemos en este hermoso pasaje que nos habla que cuando calma la tempestad, ¿ustedes creen que solamente eso benefició a los 12 y a los discípulos que iban con él en la barca? No, no. También seguramente aquellas barcas que iban a los lados, también al calmar la tempestad, al calmar el viento, ellos se calmaron. Cuando Jesús les dijo a los discípulos: vamos a cruzar, es que vamos a cruzar. Cuando Jesús te dice en tu palabra que Él venció la muerte, Él venció la muerte. Cuando Jesús te da cada promesa en su palabra, Él dice: yo estoy contigo. Aunque pases aflicciones, yo estaré contigo hasta el último día de tu vida. Él está contigo, Él está contigo. Él les dijo aquí a los discípulos: vamos a cruzar. No les dijo: vamos a ver, quizás podamos cruzar. No, no. Él les dijo: vamos a cruzar. Y cruzaron. Pero en la mitad del camino, muchas veces al iniciar los caminos del Señor, nos encontramos con viento, con tempestad y decimos: ¿qué pasa? Pero Dios te prometió a ti y dijo que estará contigo, que estará conmigo. Así Jesús cumplió con ellos, calmó la tempestad. Muchas veces tenemos que ir y decirle: Señor, Señor, y creemos que Él está dormido. Pero si Él estaba dormido, porque físicamente estaba cansado, también estaba dormido y en paz, porque Jesús confiaba en el Padre. Por eso, cada vez que te recuestes en tu almohada, duerme en paz. Siente la paz del Señor, no importa lo que esté a tu alrededor. Jesús dormía confiado, ponía su cabeza en la almohada y descansaba porque confiaba en el Padre.
Hoy te invito a que una vez más confíes, no dejes de confiar. No importa la tempestad que puedas pasar como pasaban los discípulos. No importa, acércate. Si tienes temor como lo tuvieron ellos. Y Jesús está allí. Jesús se paró, reprendió el viento, hizo la tempestad y bendijo también a los que están al lado. Por eso tú eres portador de bendición. Por eso también cuando tienes al Señor da palabra. Porque donde tú estás, cada vecino, cada hogar, cada familiar es impactado por ti, por lo que tú hagas, porque Cristo se refleja en ti. Jesús logró calmar la tempestad. Una vez calmada la tempestad, entonces ahí sí volteó a donde están los discípulos luego, ¿verdad? Y es cuando les dice, ¿verdad? Donde le dice, ¿dónde está vuestra fe? El versículo de Lucas 8:25, hoy el Señor te dice a ti y me dice a mí también, nos dice a nosotros, Él nos habla hoy, el Señor nos llama hoy a decirnos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En la tempestad? ¿O está en el que va llevando la barca de tu vida? El que va ahí encabezando, el que define, el que marca, el que da el rumbo a cada uno de nosotros. Y atemorizados se maravillaban y le decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Así es, Señor. Ni viento, ni agua, ni marea, ni coronavirus, ni trueno, ni pandemia, nada podrá contra ti. El Señor está en medio de ti, el Señor está en medio de mí, Él está en medio de nuestra Yepla Macaracuay, en cada uno de los oyentes que tienen oportunidad de poder ver o escuchar este mensaje. No temas, no temas, confía en el Señor, confía en el Padre. Qué hermoso es Lucas 8. Nos da hoy el Señor hasta este versículo 25, nos ha hablado y damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy nos llevamos esta palabra atesorada en nuestro corazón. Nos llevamos, Señor, ese agradecimiento como estuvo María Magdalena, ¿verdad? Que aunque le sacaste los 7 demonios, ella no dijo voy a dejar de ser agradecida. Estuvo allí escuchando tu palabra, siguiéndote, Padre. Como estuvo Juana, ¿verdad? Como estuvo Susana, como estuvieron esas mujeres. Como estuvieron los 12 discípulos, como está esa multitud. Hoy estamos ahí, Padre, porque queremos que seas tú trabajando en nosotros. Gracias también por la palabra, por la parábola del sembrador, Señor. Sabemos que hay 4 tipos de tierra y que el problema no es la semilla. Hoy, Padre, hemos aprendido que la semilla es tu palabra y que nosotros somos esa tierra fértil, la cual queremos prepararnos. Ayúdanos, Señor, y que estamos dispuestos a hacer esa tierra fértil para que tu palabra esté allí, Señor. Hemos aprendido hoy también a través de tu palabra, Señor, que quienes son tu madre, quienes son tus hermanos, quienes son tu familia, son los que oyen y hacen tu palabra. Hemos aprendido también que los misterios tuyos, Señor, son revelados si tú lo permites a través de tu Espíritu Santo, Padre. Y hemos también, Señor, aprendido este último pasaje que hemos visto cuando tú calmas la tempestad. Gracias. Gracias porque tú calmas la tempestad de nuestras vidas, Señor. Gracias porque hoy tú nos recuerdas en tu palabra que reposamos allí en ti, Padre. Ahora te pido, Señor, que seas tú durante esta semana, este tiempo, en medio de mi hermana, de mi hermano. Sé tú en el medio de su casa, llenándolo de tu paz y de tu amor. Dios me los bendiga grandemente. Ahora, amados hermanos, Jessica nos va a cerrar en oración. Dios los bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero estén todos bien, espero estén todos en su casa, resguardados y bueno, orándole mucho a Dios para que nos dé la fortaleza y nos ayude a sobrellevar toda esta situación. El día de hoy les traigo la palabra en el Salmos 24 del versículo 1 al 6. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo?
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Gracias, Señor, te doy por este día, Señor. Gracias por permitirnos estar vivos, por permitirnos tener salud. Gracias te doy por los alimentos que tenemos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso, Señor. A pesar de toda la situación, de las tribulaciones, de la pandemia, del hambre, de la escasez, de servicio el día de hoy, Señor, y que este culto, Señor, sea de bendición para todo aquel que lo escuche, Señor. Te lo pido, mi Dios amado, en el maravilloso, glorioso de nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.